vimos en la clase presencial fue el delito de estafa y sus diferentes clases. Luego les hicimos llegar pues la agenda para desarrollar de lo que falta, que serían las apropiaciones indebidas, los delitos contra el derecho de autor, propiedad industrial, delitos informáticos, la usura y los daños. Hasta ahí estaríamos pues finalizando con lo relativo a los delitos contra el patrimonio. Eso pues indiscutiblemente que nos llevará por lo menos 2 sesiones de clases. La verdad es que van a ver ustedes los delitos contra el derecho de autor, propiedad industrial e informáticos, que son una enorme cantidad de tipos penales los que presenta el Código Penal nuestro en atención a las diferentes reformas que se han hecho. Por supuesto que nosotros haremos un análisis lo más preciso y lo más concreto que sea posible para que ustedes también pudieran comprenderlos muy bien. Afortunadamente no son delitos que se den con frecuencia en la práctica forense de nuestro país. Es difícil ver un tipo de delitos de esta naturaleza en los tribunales. Habrá de vez en cuando tal vez 1 o 2 de ellos. No es el caso de los hurtos, de los robos, de las extorsiones, los chantajes, de las estafas que hemos visto, pues que obviamente son delitos que se dan con todos los días, desafortunadamente todos los días en la sociedad nuestra y por supuesto en la práctica forense de nuestro país. En ese orden de ideas, pues estamos poniéndole mayor atención, como lo hemos hecho siempre, a este tipo de delitos, pues que tienen mucho más trascendencia que otros. Hoy tenemos, para principiar, de acuerdo a nuestra agenda, los delitos de apropiación indebida. Este delito, pues, tiene, por qué no decirlo, alguna similitud con los que hemos tratado, especialmente, pues, con el hurto, el robo o la estafa. Sin embargo, es un delito de apropiación indebida que tiene características especiales que lo hacen ser totalmente diferente a los que hemos tratado hasta el día de hoy. Pero pues en este tipo de delitos vamos a ver también que el elemento subjetivo se refiere a que es un delito eminentemente doloso. Debe haber voluntad y conciencia del sujeto activo de abusar de la confianza del pasivo, porque vamos a darnos cuenta que en el delito de apropiación indebida es apropiarse indebidamente de una cosa mueble, al igual que ha sido mueble pues el objeto del delito en el hurto, en el robo, en la estafa. Recuerden ustedes que en el delito de hurto, que es la figura tipo, hay obviamente una sustracción subrepticia de una cosa mueble total o parcialmente ajena, una sustracción subrepticia de una cosa de otro, pero el sujeto activo sustrae del sujeto pasivo el objeto del delito de hurto, el objeto mueble. En el robo,
pues se trata más que de una sustracción subrepticia, de una aprehensión. Y esta aprehensión, cuando nosotros hablamos de aprehensión, queremos de alguna manera pues subrayar la violencia anterior, simultánea o posterior que prevé la legislación penal guatemalteca en la aprehensión. O sea, pues hay un tipo de violencia que puede ser absoluta, que puede ser material o que puede ser física, una violencia absoluta, o puede ser una vis compulsiva, una violencia psicológica o moral, que de todas maneras pues es la diferencia que hemos estado hablando entre el hurto y el robo. En el hurto no hay violencia, en el robo se caracteriza porque hay violencia. Luego hablamos del delito de estafa la última vez, y ahí estuvimos explicando que la estafa, a diferencia del hurto y a diferencia del robo, se caracteriza porque el sujeto activo hace caer en error al sujeto pasivo, y lo hace caer en error siempre partiendo del ardido engaño. O sea, el ardid o el engaño son elementos característicos del delito de estafa. De tal manera, les decía, pues en atención a la explicación que daba el profesor español, que en la estafa obviamente el sujeto activo alarga la mano y recibe la cosa, porque es el sujeto pasivo el que él con sus propias manos entrega parte de su patrimonio. ¿Por qué? Porque lo han hecho caer en un error a través de ardido engaño. Esa es, digamos, la característica de la estafa, a diferencia del hurto y el robo. Ahora, ¿qué pasa en las apropiaciones indebidas? En las apropiaciones indebidas, según la doctrina, pues lo que se da es un abuso de confianza, llamémosle así, de parte del sujeto activo. En la apropiación y retención indebida, el sujeto activo recibe de buena fe un objeto mueble, pero con la obligación de devolverlo, y ya no lo hace. Fíjense qué interesante. El sujeto activo en la apropiación indebida, él recibe de parte del sujeto pasivo un objeto mueble, pero lo recibe con la obligación de devolverlo, y finalmente ya no lo hace, se queda con él. Ahí es donde se tipifica el delito. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros llevamos un reloj, por ejemplo, al relojero para que lo repare, y se lo dejamos al relojero, se lo estamos entregando a él, nosotros mismos, con el objeto de que lo repare y nos lo devuelva? Pero ¿qué pasa si él dice que en 15 días o 8 días está reparado y que lo puede llegar a traer la persona, pero luego ya no se lo entrega? Luego se apropia de él. Esa es una apropiación indebida. En la doctrina se dice que ahí lo que se subraya, lo que se advierte, es un claro abuso de confianza. Pero son totalmente diferentes. Vean la actitud pues, que toma el sujeto activo acá. Y vamos a hacer el análisis más detenido de acuerdo al tipo penal que establece nuestro código, en el artículo 272. El artículo 272 del Código Penal vigente habla de apropiación y retención indebida, y dice:
quien en perjuicio de otro, quien es cualquier persona, ¿no? Sujeto activo, en perjuicio de otro es, se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otro bien mueble. Es importante advertir que habla de distrajere dinero, efectos o cualquier otro bien mueble. Ese es también un delito que recae sobre bienes muebles. Y dice, quien en perjuicio de otros se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otro bien mueble que hubiere recibido, dice, en depósito, comisión o administración, que recibió en depósito, comisión o administración, o por cualquier otra causa que produzca obligación de entregarlos o devolverlos. Será sancionado con comisión de 6 meses a 4 años y multa de 100 a 3,000 quetzales. En todo caso, pues acá estamos hablando de que el sujeto activo puede ser cualquier persona. Cualquier persona que perjudicando a otro se apropia porque distrae dinero, efectos o cualquier otro bien mueble, dice, que hubiere recibido en depósito, en administración o por cualquier otra causa que tenga o produzca obligación de entregarlos o devolverlos. Ese está el caso, lo que les decía, pues, de un relojero que recibe un reloj para componerlo y ya no lo devuelve. Un joyero que pues se le lleva una joya con el objeto de que la repare, que la limpie, por ejemplo, y luego ya se queda con ella. O sea, son situaciones en que el sujeto activo no está sustrayendo, no está aprendiendo con ningún tipo de violencia, ni siquiera está estafando, que pudiera en todo caso en un momento dado discutirse y puede equivocarse con el delito de estafa. Sin embargo, aquí tampoco se trata de que él, porque en la estafa, el sujeto pasivo entrega sus bienes porque lo han hecho caer en error por ardido engaño. Acá no se trata de esto. Acá se trata de que el sujeto activo ha recibido un bien mueble, efectos o dinero, con la obligación de devolverlo, porque solo se le ha entregado pues con un objetivo específico. Y el delito se consuma cuando el sujeto activo se niega a devolverlo, o tenía la obligación de hacerlo, se niega a devolverlo. Entonces ahí el código habla de un delito de apropiación y retención indebida. Ya vieron ustedes pues cuál es la diferencia con los otros delitos que hemos estado explicando. Ese es el artículo 272. Y el artículo 273 habla de una apropiación irregular, llama el código. ¿A qué se refieren las apropiaciones irregulares? Dice, comete el delito de apropiación irregular, literal A, quien tomare dinero u otro bien mueble que encontrare perdido y no le favorezca. Miren qué interesante es esto. Si alguien encuentra dinero u otro bien mueble que ha encontrado perdido y que no le pertenezca y se quede con él. Y aquí hay que hacer alguna acotación en cuanto a lo que expresa el código cuando dice otro bien mueble que encontrar perdido. En la doctrina se discute lo importante y la diferencia que existe entre lo que es un bien perdido y lo que es un bien abandonado.
Y eso lo tienen que tener ustedes muy claro. No es lo mismo de hablar de bienes perdidos que de bienes abandonados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el bien perdido no tiene en ese momento un poseedor, pero sí tiene dueño. Es un bien perdido, tiene dueño. Contrario sensu, el bien abandonado no tiene poseedor ni tiene dueño, porque se abandonó. En este caso no estamos hablando de un bien abandonado, estamos hablando de un bien perdido. Dice, quien tomare dinero u otro bien mueble que encontrare perdido y no le pertenezca. Esa es una apropiación irregular. Luego dice B, quien habiendo encontrado un tesoro, lo tomare en todo o en parte, o tomare la cuota que según la ley corresponda al dueño del inmueble. Es decir, si se trata de encontrar un tesoro, pues hay una ley especial o específica que advierte del porcentaje que le corresponde pues no solo a quien lo ha encontrado, sino que al dueño del inmueble donde se ha encontrado el tesoro. Aquí dice, quien habiendo encontrado un tesoro, lo tomare en todo, o en parte, o tomare la cuota que según la ley corresponde al dueño del inmueble. Y luego tienen la literal C. Dice, quien tomare cosa ajena que haya llegado a su poder por error o caso fortuito. Esa es otra cosa importante. Aquí no se está hablando ni de cosas perdidas, ni de cosas abandonadas, sino que le llegó una cosa mueble a una persona por error o por caso fortuito, por puro accidente. Se equivocaron de casa, por ejemplo. Iban a entregar un equipo de sonido, qué sé yo, que el sujeto había comprado y lo llevó a una casa equivocada. Y esta persona de la casa equivocada, pues se queda con esa cosa ajena, que llegó por un error a su casa. O en todo caso dice que llegó por caso fortuito, o sea, caso fortuito es por un puro accidente. Entonces esas son las diferentes formas, diferentes maneras en que puede realizarse o materializarse un delito de apropiación irregular. Esa apropiación irregular pues es un tipo penal que está dentro de las apropiaciones indebidas, la apropiación irregular. Los responsables serán sancionados desde con prisión de 2 meses a 2 años y multa de 50 a 2,000 quetzales. Siempre hacemos hincapié que las multas, de acuerdo a un decreto de hace muchos años, las multas siempre deben multiplicarse por 5. Hay un decreto que está vigente que regula lo relativo a las multas desde hace más de 20 años, entiendo yo, no estoy mal. Y de acuerdo a este decreto, pues cualquier clase de pena de multa ha de multiplicarse por 5. Muy bien. Ese es el 273. Es importante tal vez advertir que no sé pues qué código tengan cada uno de ustedes, pero algunos códigos todavía mantienen lo que era el 273A, 273B, 273C, 273D, 273E, 273F, 273G. Pero estos artículos 273A, B, C, D, E, F y G fueron derogados. Fueron derogados por el artículo 16 del decreto número 103/96. Así que no hay razón para que
tengan vigencia dentro de la legislación penal guatemalteca. Esto es lo que se refiere a los delitos de apropiación indebida. Apropiación y retención indebida, que finalmente son los únicos dos: apropiación y retención indebida y apropiación irregular, que son los que hemos explicado. Muy bien. Luego empieza un capítulo que es bastante nutrido, diría yo, el capítulo 7, del que se refiere a los delitos contra el derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos. Son tres grupos delictivos diferentes, pero que están en el mismo capítulo: delitos contra los derechos de autor, delitos contra los derechos de propiedad industrial y los delitos informáticos. La verdad es que esta normativa que establece el Código Penal en cuanto al 274. El 274 fue reformado por el decreto 11 del 2006. Y estas reformas del 11 al 2006, con estas reformas se crearon por lo menos 21 modalidades de tipos penales, 21 formas de tipos penales. Por eso decía yo que es bastante, pero bastante extenso, que les rogaría a ustedes pues hacer un análisis bastante detenido pues en su estudio personal, en su casa, pero nosotros vamos a dar los elementos generales característicos de estos delitos y vamos a ver si aunque sea rápidamente podemos hacer un repaso de cada uno de ellos, pero les advierto pues que son muchos. Son 21 modalidades los que establece ese decreto 11 del 2006, que se refiere a la violación a derechos de autor y derechos conexos, según el artículo 274 del Código Penal. Tal vez es importante, como estamos hablando acá en 274 de los derechos de autor y derechos conexos, principiar, explicar que esta ley penal tiene de alguna manera su origen en una norma constitucional, El artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor. Dice: los titulares del derecho de autor y de invención gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o de su invento, de conformidad con la ley especial y tratados internacionales. Pero esta normativa es constitucional, es decir, el artículo 42 de la Constitución Política pues daría la pauta y el origen a este tipo de protección que hace especialmente el Código Penal. Pero aparte de estas regulaciones que pueden haber en el Código Penal e internacionalmente, también es importante
decir que el artículo 470 del Código Civil nuestro, también indica que el producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y por las especiales sobre esas materias. Eso lo establece el Código Civil vigente en nuestro país. Quiero decir que aparte de la regulación penal que tiene nuestro código, tenemos pues una norma constitucional sobre el derecho de autor y tenemos también una protección desde el punto de vista del derecho eminentemente privado, como lo es el artículo 470 del Código Civil. Hechas estas reflexiones, vale la pena decir que también estos tipos penales deben, para que sean pues efectivamente delictivos, tal y como lo presenta el Código Penal nuestro, deben ser o considerarse desde el punto de vista subjetivo delitos eminentemente dolosos. Es decir, en cada uno de ellos vamos a ver rápidamente, aunque sea de una manera muy rápida, porque son bastantes. Hay 21 modalidades que presenta el Código Penal nuestro, pero estos delitos pues representan de alguna manera delitos eminentemente dolosos. Es muy discutible que podamos hablar o que podamos advertir de delitos, de un delito de esta naturaleza con características culposas. Aunque podría, en todo caso, como les diría, como se ha dicho en otras oportunidades, podría en un caso penal concreto discutirse pues la culpa en cada uno de ellos, si me dio imprudencia, pues negligencia o impericia de parte del sujeto activo. Sin embargo, esas son cuestiones muy excepcionales. Lo más común, lo más general, es que estos delitos deben cometerse con plena intención, con plena voluntad y conciencia de parte del sujeto activo. Vamos rápidamente pues advirtiendo a qué se refiere cada una de esas modalidades del 274. Dice, por ejemplo, la literal A, en la literal A, con respecto a estos delitos, o sea, que comete el delito de violación a derechos de autor y derechos conexos, la atribución falsa, dice, de calidad de autor o titular de un derecho de autor, de artista, intérprete o ejecutor, de productor de fonograma o de un organismo de radiodifusión. Es decir, la calidad de autor, pues como se ve, trata de ser aplicada a ciertas actividades, con lo que se restringe el amplio concepto constitucional que comentamos anteriormente. Claro, el origen es constitucional, pero estas leyes penales ya son específicas. En el literal B dice, se comete también delito con la deformación, mutilación, modificación o cualquier atentado que cause perjuicio a la integridad de la obra o al honor y reputación del autor. C. La reproducción de cualquier obra
de una interpretación o ejecución de un fonograma o de una emisión sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente. D. La adaptación, arreglo o transformación de una obra protegida o parte de ella, sin autorización del autor o el titular del derecho. E. La comunicación al público por cualquier medio o procedimiento de una obra protegida o de un fonograma, sin la autorización del titular del derecho correspondiente. F. La distribución de reproducciones no autorizadas, totales o parciales, de una obra protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el alquiler, el arrendamiento con opción a compra, el préstamo o en cualquier otra forma. G. La fijación, reproducción o comunicación al público o por cualquier medio o procedimiento de una interpretación o ejecución artística sin la autorización del artista, intérprete o ejecutante del titular del derecho. H. La fijación, reproducción o retransmisión de una emisión transmitida por satélite, radiodifusión o por hilo, cable, fibra óptica o cualquier otro procedimiento sin autorización del titular. Y la comunicación al público de una emisión o transmisión efectuada en lugar al que el público pueda acceder mediante el pago de un derecho de admisión o bien para efectos de consumir o adquirir productos o servicios sin la autorización del titular del derecho correspondiente. J. La publicación de una obra protegida con el título cambiado o suprimido, con o sin la autorización de la misma. K. La decodificación de señales transmitidas por satélite o cualquier otro medio de telecomunicación portadoras de programas de cualquier tipo sin autorización del distribuidor legítimo. L. Se refiere a las medidas tecnológicas efectivas, la L, y dice la realización de cualquier acto que eluda o pretenda eludir una medida tecnológica implementada por el autor o el titular del respectivo derecho o del titular de un derecho conexo para evitar la no autorizada de todo tipo de obra, de fonograma, de una interpretación o ejecución artística o de una emisión protegidas. M. La realización de cualquier acto que induzca, permita, facilite u oculte una infracción o cualquiera de los derechos exclusivos correspondientes a los autores, a los titulares de un derecho de autor, a los artistas, intérpretes o ejecutantes, o a los productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión. N. La supresión o alteración no autorizada de cualquier información electrónica sobre la gestión colectiva de los derechos de autor o derechos conexos. O. La distribución, comercialización, promoción, importación, emisión o comunicación al público sin autorización de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, producciones fonográficas o emisiones, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión colectiva de cualquiera de esos derechos ha sido suprimido o alterado sin autorización. P. El transporte, almacenamiento u ocultamiento de reproducciones o ejemplares en cualquier tipo de soporte material, de obras protegidas, de fonogramas, interpretaciones o ejecuciones artísticas o de emisiones fabricadas sin el consentimiento del autor o el titular del derecho correspondiente. Q.
la recaudación de beneficios económicos por la utilización de obras, de interpretaciones artísticas o ejecuciones, de fonogramas o de emisiones de organismos de radiodifusión protegidos, o la realización de cualquiera otras actividades propias de una sociedad de gestión colectiva sin estar facultado para tales efectos. R. La divulgación de una obra inédita sin el consentimiento del autor o del titular del respectivo derecho. S. La traducción total o parcial de una obra sin la autorización del autor o el titular del respectivo correspondiente. T. La distribución no autorizada del original o reproducciones legítimas de una obra protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el alquiler, el arrendamiento con opción a compra o el préstamo en cualquier forma. Y U. La importación o exportación del original o de reproducciones de toda obra protegida con fines de explotación comercial en cualquier tipo de soporte o de fonogramas sin la autorización del titular del derecho respectivo. Aquí tienen ustedes, tal y como les había advertido, 21 modalidades. Por eso les decía que tienen que hacer un análisis bastante detenido de cada uno de ellos ustedes, y en caso pues de que se plantee o se dé o se analice un caso concreto, habría que ver en qué tipo penal de esta gran cantidad que presenta el código podría efectuarse pues la tipificación. Es una cantidad innumerable de actos pues contra la propiedad, ¿no? Incluso que podrían haber sido o pueden ser sancionadas en todo caso en leyes administrativas. Si creemos pues con toda la modestia y el respeto que nos merecen las emisiones legislativas que se han hecho, que de alguna manera se viene a contravenir el principio doctrinario de mínima intervención del derecho penal. Es decir, tal vez se pudieran establecer 2 o 3 tipos penales de esta naturaleza un poco más generales, pero que pudieran contener pues la mayoría de actos o los más delicados que pudieran ser punibles. Pero pues cuando estamos hablando de 21 modalidades como las que rápidamente hemos tratado, entonces advertimos pues obviamente que es bastante extenso. Bien, de la misma manera se ha hablado de los delitos informáticos. Aquí estamos hablando de los regularmente delitos específicamente se refieren a derechos de autor. Tenemos también de propiedad industrial, pero tenemos a partir del 274, que fue también una adición del decreto 3396. El decreto 3396 se adicionaron al artículo 274, que es el que acabamos de leer, que es bastante, que son 21 modalidades, pero luego está el 274A, el 274B, el 274C, 274D,
274E, 274F, 274G, 274H. Imagínense ustedes. A, B, C, D, E, F, G, H. Ocho tipos penales que se agregaron en el 274, con el objeto, de alguna manera, de prever algunas infracciones penales o algunos delitos penales de tipo informático, que también son obviamente bastante complicados. Estos delitos, pues obviamente se tienen que advertir también como delitos eminentemente dolosos. Y muchas veces, al igual que los que acabamos de leer, con algún dolo específico. Y esto es por la especificidad de la tipología que en su momento pues empleó el legislador. Sin embargo, pues yo les agradecería que ustedes analizaran estos artículos detenidamente, pero podemos ir haciendo en los minutos que nos quedan, un análisis muy rapidísimo de cada uno de ellos para que vean ustedes lo complicado pues que de la materia que tratan y que se refieren específicamente, diríamos, a delitos pues poco más modernos, ¿no? Informáticos, de acuerdo a la tecnología pues que hoy día pues se utiliza en toda clase en todas las clases de estas conductas humanas, que en un momento dado pues el legislador las ha tipificado como delictivas. El 274A se refiere a la distribución de registros informáticos. Distribución de registros informáticos. Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 2,000 a 10,000 quetzales quien destruya, borre o de cualquier modo inutilice, altere o dañe registros informáticos. Si la acción contemplada en el párrafo anterior estuviera destinada a obstaculizar una investigación o procedimiento de carácter penal, el responsable será sancionado también conforme al artículo 458 bis. El 458 bis de este código es el que se refiere específicamente a la obstaculización a la acción penal. O sea, esto es a lo que se refiere la destrucción de registros informáticos. Pero cuando esta destrucción de registros informáticos pues sea con el objeto de inutilizar o de obstruir una investigación penal que está realizando el ente investigador, el Ministerio Público, entonces caeríamos ya en otro tipo de delito como es la obstaculización a la acción penal. Muy bien, luego tenemos el 274B, que se refiere a la alteración de programas. La misma pena del artículo anterior dice se aplicará al que alterare, borrare o de cualquier modo inutilizare las instrucciones o programas que utilizan las computadoras. Acá se trata de inutilizar instrucciones o inutilizar programas que utiliza una computadora. En todo caso, como les decía, son tipos penales que tienen que ser, para que sean delictivos o considerados delictivos, eminentemente dolosos. Voluntad y conciencia, mala fe.
El 274C se refiere a la reproducción de instrucciones o programas de computación. Se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y una multa de 500 a 2.500 quetzales al que, sin autorización del autor, copiare o de cualquier modo reprodujere las instrucciones o programas de computación. 274D se refiere a registros prohibidos. Se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1.000 quetzales al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que puedan afectar la intimidad de las personas. Esto es específico, un dolo específico, porque aquí se trata de crear un registro de datos que puedan en un momento dado afectar la intimidad de una persona. Por eso se llaman registros prohibidos, ¿verdad? Porque nadie pues podría arrogarse pues es una conducta delictiva, arrogarse la posibilidad de crear o de establecer un banco de datos o un registro, pues, donde se pueda afectar, en todo caso, el código es claro, la intimidad de las personas. Es un registro prohibido. Luego tenemos el 274E, que se refiere a la manipulación de información. Se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 500 a 3.000 quetzales al que utilizare registros informáticos o programas de computación para ocultar, alterar o distorsionar información requerida para la actividad comercial, para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado o para ocultar, falsear o alterar los estados contables o la situación patrimonial de una persona física o una persona jurídica. Esa es la manipulación de información. Luego tenemos el artículo 274F, que se refiere al uso de información. Se impondrá prisión de 6 meses a 2 años y multa de 2.000 a 10.000 quetzales al que sin autorización utilice o obtenga para sí o para otros datos contenidos en registros informáticos, en banco de datos o archivos electrónicos. Eso es lo que se refiere al uso, pues, de información que no es del sujeto activo. El 274G se refiere a programas destructivos, así le dice el código, así le denomina. Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1.000 quetzales al que distribuyere o pusiere en circulación, dice, programas o instrucciones destructivas que puedan causar perjuicio a los registros, programas o equipos de comunicación. Eso es, pues, programas o instrucciones que tengan el dolo específico de perjudicar los registros o programas de cómputo. Y finaliza con el 274H, al que le llama alteración maliciosa de número de origen. Quien mediante cualquier mecanismo, dice, alterare el número proveniente de un operador extranjero de telefonía utilizado exclusivamente para el tráfico internacional, o alterar el número de identificación del usuario que origine una llamada telefónica. Será sancionada con pena de prisión de 6 a 10 años. Esto es la alteración maliciosa del número de origen, pues, que puede ser telefónico incluso, o de algún programa.
Como ustedes ven, se trata de una serie de tipos penales bastante específicos, especialmente pues informáticos y bastante complicados, diría yo, para el entendimiento o común entendimiento de una persona pues que no se dedica a todas estas tareas. Lo que quiero decirles es que regularmente aquí el sujeto activo puede ser cualquier persona, pero específicamente está proyectado, sin lugar a dudas, para evitar los usos y abusos que puedan llevar a cabo los especialistas, por llamarlo así, entre comillas, de informática, pues, porque no cualquier persona, cualquier persona como nosotros, pues común y corriente, puede referirse a este tipo de actividades que son muy específicas. Bien, como ustedes se dan cuenta, son una gran cantidad de tipos penales que el código pues introdujo a través de las reformas, no solo desde el punto de vista informático, sino desde el punto de vista de las violaciones al derecho de autor y derechos conexos. Tal y como les comentaba al principio de la clase, pues este tipo de delitos no se ven con frecuencia en nuestros tribunales. Esperemos pues que sea precisamente porque no se den con mucha frecuencia. Pero en todo caso, pues son de materia muy especializada. Y así, pues, tenemos otro grupo de figuras delictivas que por el tiempo no lo vamos a tocar hoy. Vamos a tocar el próximo día de clase, que se refieren a los delitos de propiedad industrial. Esos delitos de propiedad industrial de los 175 también son una gran cantidad. Y ahí tenemos, si no estoy mal, 17 modos o formas de cometer ese delito, 17 modalidades que vamos a analizar, pues, o a leer, mejor dicho, que no nos da tiempo, no nos daría tiempo hacer un análisis de cada uno de ellos, pero por lo menos de leerlos rápidamente en la próxima clase. Luego de eso, pues, tendríamos ya como tipos penales que siempre han estado, la usura del 276, las negociaciones que son usurarias y finalmente pues el delito de daños. El delito de daños, que es con lo que prácticamente el delito con el que finalizan los delitos patrimoniales. Eso lo estaríamos tratando en la próxima sesión de clase, el día jueves, si Dios nos lo permite. Y prácticamente estaríamos finalizando ya con los delitos patrimoniales. Y luego, pues, ya analizaremos, pues, delitos contra seguridad colectiva y otros delitos que en el orden siempre en que los tiene contemplados el Código Penal vigente. Es que muchísimas gracias por su atención, que estén bien, pasen feliz tarde.